FM 89.1, Radio Universidad. Dijimos que íbamos a hablar de la Feria del Libro porque comenzó la semana pasada, ¿no? Y se extiende hasta el 16 de mayo, así que para hablar, aquí la universidad también tiene su stand, allí como corresponde, las provincias, bueno, este encuentro, viste, como siempre se dijo, del autor al lector, y este encuentro que se tiene con los escritores, con los protagonistas, y esta feria, ¿no? Que después de 2 años vuelve a tener este protagonismo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Elsa Drukarov es docente universitaria, es escritora y curadora de Diálogo de Escritores y Escritoras Argentinas. Y bueno, vamos a estar hablando con ella, que ya está en contacto con nosotros y a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Elsa? Aquí te saludamos desde Común Acuerdo. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, a ver, imagino que muy contenta con estos primeros días donde, obviamente, ¿no? La gente responde siempre muy, pero muy bien a un evento de estas características, sí, y después de haberla extrañado tanto, ¿no? Sí, bueno, en Argentina responde muy bien, es algo muy extraño y muy interesante lo que pasa acá con el libro, incluso el modo en el que en la pandemia la gente también resistió leyendo, se leyó mucho en la pandemia. En ese sentido sí estamos contentos, estoy muy contenta yo con lo que está pasando. Bien. Sobre todo porque la industria está muy mal, la industria editorial, y bueno, esto es un baño de alivio. Y a ver, la industria fue obviamente muy golpeada, como pasó también con otros sectores, pero también dijo que en pandemia se leyó más, ¿no? A pesar de todos los dispositivos tecnológicos, de todas las plataformas que tenemos, el libro sigue siendo, ¿no?, protagonista. Y a ver, justamente hablando de esta crisis que tienen algunas editoriales, y más que nada cuando hablamos de las más chicas, ¿cómo se puede esto revertir, ¿no? ¿O en qué momento estamos después de la pandemia? Mira, en pandemia se leyó mucho, pero no hubo, al no haber librerías, al no haber góndolas, lugares, libreros y libreras que te recomienden cosas nuevas, etcétera, la gente, digamos, iba a lo ya conocido. Que se haya leído y que se haya leído bastante y que haya habido un cierto movimiento de libros no significa que se hayan podido instalar cosas nuevas, libros que recién aparecían, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, hay una crisis tremenda del papel. Bueno, Guillermo Sacomano en su discurso habló de eso. Sí. Tuvo un discurso muy duro y muy crítico, ¿no? Donde también habló del esfuerzo, de todo lo que tienen que hacer los escritores. Bueno, también habló de que no hay que mezclar esta cuestión de la cultura con lo comercial. Pero bueno, la feria... No sé si el problema es no mezclar. Yo no creo que, como yo interpreté el discurso y que en realidad también es mi posición, no sé si es tanto mezclar o no mezclar. No hay ningún modo de que la gente te lea si no es comprando tu obra, y no hay ningún modo de vivir de mi oficio de la literatura si no es a través de que me paguen, salvo que sea ladrona. O sea, el problema en realidad no es ese. Me parece que a lo que Sacomano apuntaba era a que se blanqueara que esta es una feria de la industria del libro, no es una feria de los y las escritores, es una feria de la industria del libro, industria que es la mía y que yo reconozco y quiero que le vaya bien porque si no, no sé de qué voy a vivir yo, pero es de la industria, o sea que no confundamos básicamente que no nos, y sobre todo con, digamos, porque es muy típico que todos los gobiernos de todos los signos se llenen la boca con la palabra libro, la cultura, y después en la realidad a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura no les paguen un peso, no consideren que son trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera. Elsa, contanos a los que queremos ir a la feria, ¿con qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, la feria entera no te puedo contar, te puedo contar el ciclo que yo curé, que es un ciclo clásico ya en la feria, el Diálogo de Escritores y Escritoras de Argentina, que va esta semana, desde el miércoles hasta el viernes, y el objetivo que tiene es precisamente juntarnos, escritores y escritoras, con el público para pensar algunos ejes, algunas constantes de lo que se está produciendo y escribiendo hoy en nuestro país. Entonces, esto empieza el miércoles a las 18:30 con una entrevista a una
de las grandes, de les grandes, sin distinción de género, escritores que hay en este momento en Argentina, que es Mariana Enríquez, que además ha tenido una repercusión importantísima a nivel internacional también. Y bueno, va a ser una charla con Mariana Enríquez. Yo trabajé mucho con la obra de ella en mi parte, la parte esquizofrénica de mi vida, donde soy crítica y no escritora, porque hago ambas cosas. Le voy a hacer una entrevista a Mariana Enríquez y vamos a charlar. Esto es la inauguración el miércoles 4 de mayo a las 18:30. El jueves 5 hay 2 mesas temáticas, una, la relación entre narrar y militar. Invitamos a 3 escritores que son militantes o que sus vidas están atravesadas por un problema que tuvo que ver con la militancia. Uno es Félix Brusone, hijo de desaparecidos, cuya obra está atravesada por el tema. El otro es Quique Ferrari, que es militante político de la izquierda, y la otra es Dolores Reyes, que también es militante política de la izquierda, y son 3 escritores que van a conversar con Alejandro Horowitz, que es otro escritor, un ensayista, cuya obra también está atravesada de alguna manera, fue militante, no lo es, pero es toda su producción tuvo que ver con ese origen militante. Después hay una mesa ese mismo día, ese mismo jueves, a las 20:30, que se llama Narrar el amor feliz, que va a estar en esta sección tan linda de la Feria Orgullo y Prejuicio, destinada a la cultura de las distintas identidades de género. Narrar el amor feliz, donde participan Gabriela Mazú, Eduardo Muslip y Natalia Cito, y coordina Tamara Tenenbaum, quien ha pensado mucho el tema del amor. Y bueno, es una mesa alrededor de esta pregunta, ¿no? En general se habla de la desdicha del amor, sí, y eso produce relato, pero se relata el amor feliz. Los escritores y la escritora invitados tienen mucho que ver, las escritoras, perdón, y el escritor invitado, sus obras tienen que ver con esto. Y por último, el viernes 6 de mayo, hay una mesa que se llama Narrar la marginalidad, a donde van a estar Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Komiserov y Leonardo Oyola, 3 escritores que han trabajado muchísimo ese tema, y los va a coordinar Juan Pablo Lupi, que es un investigador de la Universidad de Buenos Aires, que también ha trabajado mucho con ese tema, pero desde la crítica. Y finalmente el ciclo termina a las 20:30 de ese viernes, con una mesa que se llama Narrar y Alucinar. La pregunta es cómo se cruzan tecnología, drogas, realidad virtual, realidad, psicodelia, alienación y no tanto psicodelia. Y acá también 3 escritores cuya obra tiene mucho que ver con esto. Martín Cristal, un extraordinario escritor cordobés que ha explorado mucho la ciencia ficción y el tema de las realidades virtuales. Lucila Grossman, que tiene una novela preciosa alrededor de algo relativo a la ciencia ficción también, y Carlos Gamerro, el autor de una novela clásica, ya Las Islas, que es una especie de, entre muchas otras cosas, además de ser la gran novela sobre la década del 90 en Argentina, es un paneo alrededor de las realidades virtuales, las drogas, etcétera. Bien, Elsa, interesantísimo. Y a ver, Sí, por último, está lindo el ¿cómo está hoy el semillero de escritores? Porque, bueno, hablabas de ¿no? estas dificultades que encuentra alguien que a lo mejor quiere dedicarse a la escritura, pero ¿cómo se hace en este contexto? ¿Cómo está hoy el semillero de aquellos que tienen ganas, ¿no? de ser escritores y, bueno, quieren mostrar lo que hacen? Mira, yo estoy muy en contacto con todo eso porque, bueno, yo, digamos, escribí, me dediqué a visibilizar toda la movida que hoy está consagrada como la nueva narrativa argentina en la primera década del 2000 y trabajé con esto y publiqué un libro, un ensayo muy largo sobre este asunto, sobre todo este grupo, este semillero de escritores que es Los Prisioneros de la Torre, ¿no? Que es un libro sobre este tema, y ese semillero de escritores ya dio frutos muy importantes, por ejemplo Mariana Enríquez, por ejemplo Samantha Schweblin, y otros. Pero en cuanto ahora, lo que yo veo, porque sigo en contacto con la gente joven y doy talleres literarios y enseño en la Universidad de Buenos Aires y todo eso,
veo que el semillero sigue, y sigue muy potente, muy poderoso, muy, te diría, invencible, porque pasa de todo y los golpean de todas partes. Veo mucha movida en el AMBA entera, porque, digamos, mi contacto es básicamente con provincia, Gran Buenos Aires y capital, ¿no? Veo mucho movimiento, también veo que hay mucho movimiento en Córdoba, en Rosario. El semillero está muy vivo, y cuando está muy vivo siempre, para tener buena literatura vos necesitas mucha gente que escriba, una base, digamos, mediocre, más o menos buena, razonable, y ahí vas a tener siempre una punta de iceberg extraordinaria. Claro. Ese no es el tema. Lo que yo me pregunto es cómo está la bibliodiversidad. O sea, cómo está la posibilidad de que haya una movida editorial para publicar lo que salga de los grandes grupos. Sí. Me refiero a Random House y a Planeta, que son los dos grandes grupos que terminan monopolizando el mercado. Para que una literatura esté viva necesita también de pequeños grupos, de pequeños editores, y esto fue una explosión en la primera década del 2000, y bueno, esto es lo que hay que, me parece, proteger. Si no, no hay bibliodiversidad, ¿entendés? Si no, leemos solamente lo que quieren Random House, Mondadori y Planeta, cosa que, ojo, a veces quieren que leamos cosas buenas, yo no estoy... Sí, pero bueno, no tenemos la posibilidad de ver otras cosas. Así es, tal cual. Elsa, y además, fíjate, Random House, Mondadori y Planeta se han alimentado cooptando a los escritores más visibles y exitosos que nacen en el mundo independiente. Claro, sí. Entonces necesitamos mundo, entre comillas, independiente. Digo entre comillas porque también necesitan su mercado. Esa es mi dificultad, ese es mi problema. Esos pequeñas editoriales son las más afectadas por la crisis del papel, son las más afectadas por los tremendos precios, la terrible inflación que tuvo el papel, que tiene un precio ridículamente dolarizado y en dólar blue. Cosa que no se justifica. Sí, cosa que no se entiende. Así que bueno, Elsa, nos dio mucho placer poder hablar con vos, y bueno, ya estaremos dándonos una vueltita por ahí, a ver si también podemos participar de esas charlas. Los espero a todos y a todas, porque creo que va a estar bueno. Así es, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por estos minutos de común acuerdo. Otro para ustedes, chao. Hablábamos con Elsa Drukarov, que es docente universitaria, escritora, es curadora, ¿no?, de esta muestra, bueno, de estas charlas que van a poder ver con estos escritores, escritoras y escritores de Argentina durante esa semana que recién mencionó, aquí en la Feria del Libro, que hay tantas actividades. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.